la forma más clara de entender la noticia. La ley está dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, se está discutiendo, y yo le agradezco mucho a la senadora Angélica Velapeña que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días, gracias por aceptar la conversación. Muy buenos días, Nora Patricia, me da gusto saludarte. Gracias, senadora. Bueno, pues una crítica fuerte la de alto al secuestro ayer y la señora Miranda de Wallace a lo que se está haciendo con esta ley. ¿Qué nos puede decir de lo que se discute en el Senado? Bueno, en primer lugar, creo que es importante aclararle a Isabel que no hay una diferencia respecto a víctimas del delito o víctimas de violaciones a los derechos humanos. Incluso la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha atendido muchos más víctimas de delitos que de violaciones a los derechos humanos. Estoy hablando de cientos de diferencia entre uno y otro caso. La ley es muy clara en el sentido de que no hay diferencias, son tratados iguales. En donde sí tiene razón Isabel, y antes de terminar, quiero entender su preocupación, pero me parece que la propia ley, si se lee, no hay una diferencia respecto a cómo se trata uno o cómo se trata a otra víctima. Tienen que tratarse igual, no tendría por qué ser diferenciada. Ahora bien, lo que sí señala ella, y tiene razón, es que las entidades federativas efectivamente no han atendido debidamente este problema. Donde existe la ley, que son alrededor de 16 estados, no tienen fondo o no funciona el fondo, y en los otros estados pues simplemente ni siquiera se avisora que los congresos locales puedan estar discutiendo y aprobando en los próximos meses una ley como esta, que es necesaria para empezar a resolver el grave problema que tienen en sus entidades. Hoy no debiéramos estar hablando de una ley de atención a víctimas si realmente la Procuración de Justicia y la impartición de justicia fueran certeras en la atención de esta exigencia por parte de las víctimas o de delitos o de violaciones a los derechos humanos. Hoy lo que estamos haciendo en estas reformas, Nora Patricia, es muy importante señalarlo, es que el Fondo Federal se abra a las víctimas de las entidades federativas, que quienes llegan de las entidades sean sus viáticos, sean devueltos, que haya una atención adecuada, que no se les revictimice, que sus peritajes, que tienen que hacer a partir de expertos o especialidades, porque la SEAR no tiene las condiciones, igual se les van a pagar por parte del fondo. Es decir, estamos abriendo las posibilidades desde la ley concretas para que las víctimas de las entidades federativas, por cualquiera de estas dos características que definen la ley, puedan ser atendidas desde el ámbito de la Comisión de Atención a Víctimas. A ver, senadora Angélica de la Peña, porque es interesante la postura también de Isabel Miranda de Wallace. Dice usted, no hay una diferencia entre las víctimas de violaciones a derechos humanos a víctimas del delito, pero en los casos reportados y las estadísticas en la práctica sí nos dicen que hay una diferencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que señalan ellos? Uno, que para que las víctimas de violaciones a derechos humanos sean resarcidas, porque eso es lo que hace esta comisión también que atiende a las víctimas. Por ejemplo, lo único que se les pide para pagarles una compensaciones que además no tienen límite. Se les pagan más de 1 millón de pesos a las personas. Bueno, para el pago de compensaciones para reparar el daño, lo único que tiene que hacer una persona que alega violaciones a derechos humanos es presentar una denuncia ante una instancia. No tiene que probarse si hubo violación o no. Simplemente al presentarla entra en un proceso ya. Y las víctimas del delito tienen que esperar una sentencia sobre el caso que denuncian. Y una vez que se cumpla la sentencia, o sea, que se compruebe que fueron víctimas de un delito, es cuando comienza el proceso para atenderlas. Esto puede tardar años y la mayoría no tienen la forma de resarcir, por ejemplo, los daños. Yo entiendo que es muy difícil que el Estado se haga cargo de todas las víctimas del delito. Aquí tiene que haber tipificaciones, pero sí parece ser que se defiende más a quienes piden
sin la intervención de los derechos humanos, no importa si son criminales, porque también se están resarciendo daños a los familiares de los criminales que atentan contra el Estado. Son cosas que son difíciles de entender para la ciudadanía, senadora. Bueno, pero hay que entender que las víctimas de delitos, prácticamente la inmensa mayoría de quienes llegan a la CEAP son de los ámbitos locales. Tenemos un problema en el ámbito local que hoy estamos subsanando. Y esa preocupación que plantea respecto a que tienen que concluir el proceso a partir de una sentencia, eso también ya lo corregimos en la ley. No hay necesidad de que se pase todo ese vericueto de un proceso hasta su conclusión para que se reconozca su calidad de víctima del delito. Eso está corregido en las reformas que estamos nosotros poniendo a consideración del Pleno del Senado, de tal manera que si atendemos ese problema, eso ya no va a acontecer, ¿sí? Ahora bien, nosotros no podemos estar mandando un mensaje de que las violaciones a los derechos no son graves, son muy graves también. Y entonces, aquí tenemos que resolver el otro problema de fondo que lleva a que haya víctimas de violaciones a los derechos humanos cuando estas son perpetradas por agentes del Estado. Esta ley es una ley reparadora de las víctimas, de una categoría o de la otra categoría. El problema que lleva a violaciones a los derechos humanos se tiene que dar en el contexto de otra legislación. Ahora bien, los datos, yo insisto, mira, no tengo ahorita en este momento los datos, pero estamos hablando de alrededor de 1,800 personas que han sido atendidas en la Comisión de Atención a Víctimas, de las cuales un poco más de 200 tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. Pero una parte fundamental, de las dos, víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos. Ya, eso más o menos esa es la proporción oficial de los datos que da la CEAF. Entonces yo insisto que no es que haya víctimas de primera y víctimas de segunda. La ley plantea exactamente la misma caracterización de las víctimas o del delito o de violaciones a los derechos humanos para efectos de la reparación, de la exigibilidad de reparación integral del daño. Eso es muy importante porque se estaría haciendo una diferencia, pero no deja de ser indignante para muchos que consideren víctimas a los familiares de los narcotraficantes, de los asesinos, de gente que atenta contra la comunidad, que atenta contra el Estado, que está comprobado incluso que fallecen en enfrentamientos con la autoridad porque están delinquiendo, van contra ella y resulta que a sus hijos y viudas y amantes pues les tocan la reparación del daño. Esa es la crítica, senadora. ¿Cómo abordarla? Señora Patricia, yo no soy juez. Bien. ¿sí? Yo no soy juez ni soy Ministerio Público. Tampoco debo dejar de observar que ya sé que se refiere particularmente al asunto de Tlatlaya. ¿sí? En Tlatlaya hubo un enfrentamiento, pero después hubo una ejecución extrajudicial. Cierto. ¿No? Entonces, nosotros no podemos aceptar como sociedad que ese tipo de situaciones pasen. El enfrentamiento tiene una explicación y una lógica y un sentido de ser desde el punto de vista de la ley y de la respuesta que tienen que dar las autoridades. Pero lo que no se vale, lo que no podemos aceptar es que ya cuando hubo una rendición, los ajusticien. Y eso es lo que nos dice la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, estamos aquí frente a una situación que no podemos nosotros dejar de obviar. Es decir, hay una recomendación donde está señalando que hubo una parte de ajusticiamiento que tiene que repararse el daño porque hubo una violación a esas personas que las llevó a ser privadas de su libertad de manera extralegal. Y entonces me parece que nosotros, frente a un hecho de ese tipo, tenemos que unirnos a decir, son inaceptables esos hechos. Y esos hechos derivan en que tienes víctimas colaterales, víctimas indirectas, que son exactamente las que está definiendo la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en este caso la CEAP está tomando en cuenta. O sea, la CEAP simplemente lo que está haciendo es tomando en cuenta una recomendación
que le ha inscrito la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso hay una explicación, y yo sé que puede haber una incomodidad respecto a que los familiares de estas personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente y se aduce eran delincuentes, pues hoy sean reparadas en el daño que han sufrido. Pero así es la justicia. Lo que tenemos que hacer es resolver el problema de fondo para que no haya víctimas de violaciones a los derechos humanos, como tampoco haya víctimas de delitos. Hoy lo que está haciendo, me parece que es muy importante explicarlo ahora, Patricia, lo que está haciendo esta ley es reparando a esas víctimas. Y la ley no puede hacer una diferencia de una categoría a otra categoría. No lo puede hacer. Entendemos muy bien, entonces, senadora. Aquí el punto, entonces, la discusión está centrada en la flexibilización de los mecanismos para fortalecer la ayuda inmediata, al menos así lo podemos decir. Sí, claro. Sí, y para que sean atendidas las víctimas de las entidades federativas, cuando no son atendidas a nivel local, ya verá la Secretaría de Hacienda cómo integre ese fondo a su fondo federal, porque debemos entender que la Comisión de Atención a Víctimas tiene un fondo federal, no es un fondo nacional, no está inscrito así, la Constitución no dotó a la CEA para tener un fondo que también esté federalizando esos delitos, a los delitos cuyas víctimas andan buscando la reparación de su daño, ¿sí? Y entonces, los estados, frente a un vacío que tienen de no tener el fondo donde tiene una ley que empiece a reparar a las víctimas de las entidades federativas, o los estados que no tienen esa ley, entonces nosotros en estas reformas, después de habernos dotado de un mandato en la Constitución expreso, lo que hicimos en estas reformas es las víctimas de las entidades federativas no pueden seguir sufriendo maltratos, no pueden sufrir desatenciones, y entre que son peras o son manzanas en las entidades federativas, la Comisión de Atención a Víctimas que está en el ámbito federal las va a atender. Ya Hacienda se pondrá de acuerdo con los gobernadores cómo regresan esos dineros, pero lo que no podemos detener es la atención a las víctimas de los estados, porque se revictimizan con el maltrato que reciben de parte de la CEA. Y esto es cierto, además, senadora. Pues sí, claro que sí, por eso estamos reformando la ley, porque por nuestras oficinas y en todos los foros donde vamos, las víctimas nos reclaman la desatención y el maltrato que están recibiendo por parte de la CEA. Entonces dijimos, bueno, a ver, nosotros no podemos cerrar los ojos ante un hecho que cada vez crece más y entonces hay que tomar medidas. Hoy, con estas reformas, estamos tomando medidas para perfeccionar este mecanismo tan importante, subsidiario, que es la Comisión de Atención a Víctimas. Pues nos queda muy claro, senadora, cuál es la postura de la discusión ahorita dentro del Senado de la República. Pues el hecho de que haya estados que no tengan fondos y que todavía no haya una comisión ejecutiva estatal para atender a las víctimas nos parece grave, y bueno, también está en sus manos el poder hacer que estas entidades cumplan con la ley, ¿no? Pues sí, mira, y también te puedo poner, aprovechando tu espacio que amablemente abres, también otro ejemplo de la crisis que tenemos en los estados. Por ejemplo, la atención a periodistas y defensores de derechos humanos con medidas cautelares en base a la evaluación de riesgo, tampoco la están atendiendo las entidades federativas. Al rato voy al mecanismo en el que formo parte con vos desde que se instaló en 2012, y entonces recibimos prácticamente todos los periodistas, hombres y mujeres, o defensoras de derechos humanos, vienen de las entidades federativas a ser atendidas por el mecanismo federal, porque no hay en las entidades federativas un mecanismo que pueda atenderles, que tenga policías especializadas cuando se trata de proteger a estas personas que están corriendo peligro de sus vidas. Entonces, algunas incluso tienen que salir de los estados por situaciones de ese tipo. Entonces, sí hay grandes vacíos en las entidades federativas y la gente tiene que venir, por desgracia, al ámbito federal para ser atendidas. Pues, senadora, yo le agradezco muchísimo que nos permitiera conversar con usted. El proceso lo tienen ustedes en sus manos. ¿Cuándo saldría ya a discusión del Pleno? Porque entiendo que se tendría que votar, ¿no?, la ley. Sí, ayer terminamos muy tarde, ya no nos dio tiempo.
y va a ser en la próxima sesión de la semana que entra, donde vamos a discutir en el Pleno estas reformas que vamos a poner las comisiones a consideración de las y los senadores. Muchas gracias, senadora. Vamos a estar muy pendientes. Gracias por sus explicaciones. Muy buen día. Igualmente. Muchas gracias a ti. Gracias a la senadora Angélica de la Peña. Ella pertenece al grupo parlamentario, el PRD, y bueno, pues ahorita tienen en sus manos lo que será ya el contenido de esta Ley General de Víctimas que tiene que ratificar y sancionar el Senado de la República. Ya regresamos, son 8:56 de la mañana.